Hola a todos, buenos días. Hoy tengo el honor de tener aquí conmigo a Miguel Ángel Robles Perea, notario de Alicante, pionero en tener la primera operación en criptomonedas en España, además de incorporar el código QR en las escrituras públicas. No solo eso, ha escrito un libro, Las inversiones inmobiliarias en España de extranjeros y no residentes, y además también forma a opositores a notario. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar aquí conmigo. Y a ti por invitarme. Para empezar, cuéntanos un poquito qué te llevó a ser notario y cómo este interés en las criptomonedas y en el mundo blockchain, que sé que te gusta. Mucho, además. Bueno, mi intención de ser jurista concretamente viene de muy pequeñito, realmente. Porque siempre he tenido interés un poco en defender a la gente que era objeto de abusos por terceros, etcétera. Para eso había que aprender leyes y por lo tanto tenía que ser jurista. A mí mi hermano empezó la oposición a notarías y yo, estudiando la carrera de Derecho, él me inculcó la vocación por ser notario y bueno, me encantó, y aunque sabía que era un esfuerzo importante, me tiré a él y afortunadamente lo conseguí. También es verdad, con el tema de las criptomonedas y de la tecnología, yo siempre he sido muy tecnológico, me ha gustado mucho la tecnología. Desde la primera notaría, estamos hablando por finales del 88, principios del 89, que casi no había ordenadores, casi el primer ordenador lo compré yo por la notaría, tenía 20 megas de disco duro, era una barbaridad, con los disquetes pequeñitos esos de Recuerdo. Vamos, era una cosa muy graciosa. Impresoras chiquitillas para salir por los pueblos, hacer, imprimir, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología, el lenguaje MS2, tengo un cuñado además que es ingeniero agrónomo, pero desde el punto de vista tecnológico también, y me enseñaba muchas cosas, redes incluso, estábamos hablando ya de muchas cosas. Y siempre he sido y siempre que ha habido un aparato nuevo, una tecnología nueva, siempre he tenido muy curioso por el tema. Con el equilibrio siempre del miedo que puede dar las redes sociales o que puede dar la tecnología en cuanto a las suplantaciones o hackers, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que haber siempre un equilibrio de la utilización y aprovechar para bien todas esas tecnologías y luego pues tener mucho cuidado, lógicamente. Claro. Y cuéntanos un poquito, yo sé que bueno, hemos estado hablando y que tuviste una operación en criptomonedas. Cuéntanos los requisitos y ¿es algo sencillo? ¿Tiene complejidad? Porque esto es algo muy desconocido para todos, entonces sería interesante si pudieses explicarnos un poquito cómo sería una operación de... Sí, la criptomoneda ahora mismo está como muy en boga, o sea, la gente quiere comprar en criptomonedas. De hecho, cuando una casa sale en el mercado ordinario, pues tiene una demanda, y cuando sale en criptomonedas parece que se la quitan de las manos, ¿no? La criptomoneda, al fin y al cabo, es un producto que se compra en las redes sociales, en una página web, y no deja de ser un programa informático, porque la gente paga el dinero que le piden, lógicamente hay un sistema de especulación, pero realmente no es una moneda, es un objeto, es un programa informático, con lo cual es cierto que da un poco de inseguridad, primero porque no es una moneda oficial, por lo tanto la fluctuación de valor va en función a lo que la demanda, la oferta pura y dura que puede tener esa página web, y luego tiene un tema de inseguridad en el sentido de que cuando nosotros como notarios aceptamos lógicamente la realización de una operación y el pago con criptomonedas, le vamos a exigir a ese comprador que justifique el origen monetario del dinero con el que ha comprado la criptomoneda. Normalmente es cierto que se ha identificado siempre la compra de criptomonedas con la inversión en dinero negro, entonces es cierto que la gente se asusta cuando le pides que justifique el origen de la compra. Como todo queda constancia y rastro en la red, pues a través de peritos informáticos podemos saber exactamente cómo se ha invertido ese dinero. Si ese dinero se ha invertido de forma legal, pues no hay ningún problema, es decir, se puede comprar con criptomoneda como si se puede hacer una permuta de una casa con otra casa, es decir, que no es problema. Sí, he tenido varias propuestas de hacer las operaciones con criptomonedas. Cuando hemos solicitado precisamente esos informes periciales del origen del dinero monetario, pues es cuando la gente se ha ido un poquito atrás, porque lógicamente supondría el tener a lo mejor que aflorara un dinero que a lo mejor no tenía con su origen declarado, pero no pasaba nada, se puede regularizar fiscalmente, es decir, que un dinero que en principio
por lo mejor no se sabía cómo declarar, o la criptomoneda, el aumento o disminución de valor de la criptomoneda en materia de ganancia, pérdida patrimonial, podría perfectamente declararse y regularizarse, es decir, que tampoco es mucho problema. Pero al final no hice ninguna por ese motivo. Claro, porque sí, por esa complejidad. Claro. Bueno, a ver si ahora la gente pues sabe que ese es uno de los requisitos y con esto pues sí que podamos hacer una, que a mí me haría mucha ilusión. Y también has sido pionero en la implementación de los códigos QR en las escrituras públicas. Cuéntame un poquito, porque esto, o sea, hasta donde yo sé, eres el único notario que lo ha hecho y el que además siempre estás apostando por un pasito más allá, a la innovación, el crecimiento. Entonces, cuéntanos. Bien, el año pasado, a finales del año pasado, entra en vigor la ley 1123 de digitalización de notarías y registros, y realmente es una innovación importante del tema de los despachos notariales y registrales. Lo que supone fundamentalmente es que el formato digital, el formato electrónico de una escritura no ha existido, solo ha existido a través de PDFs que circulaban por la red, emails, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora a partir de noviembre del año 2023, todas las escrituras que hacemos tienen un reflejo electrónico en el Consejo General del Notariado. Es decir, nosotros la matriz que hacemos la trasladamos a Madrid y en Madrid tienen una sede electrónica, con lo cual podemos expedir copias autorizadas electrónicas, que eso sí va a ser realmente un documento electrónico, con un QR que se puede perfectamente comprobar en el Consejo General del Notariado. Esa comprobación te va a dar veracidad del contenido del documento, de que no ha sido modificado y de la existencia propia del documento. Con lo cual la gente va a poder realmente circular sin necesidad de papel, los poderes, las compraventas, con un documento electrónico que cualquier notaría o cualquier particular puede con el QR comprobar la existencia, la veracidad, porque va a ser copias autorizadas de los documentos. Entonces realmente es un avance para el público, porque primero no tiene que circular con papel ya, si no quiere. También está el formato papel, porque nosotros no lo hemos suprimido y realmente nos va a dar también una garantía de que si esa persona pierde el archivo informático o ha sido modificado, hackeado, lo que sea, siempre tenemos el formato papel, que siempre va a prevalecer según dice la propia ley. De hecho, en los poderes notariales belgas y holandeses, creo recordar, también desde hace ya años viene el código QR en la apostilla. En la apostilla, pero no en el documento. Ellos tienen un sistema de... Pero es curioso, ¿no? Que lo hagan en la apostilla y no en el documento, pero para ellos es veraz, porque cuando nosotros cuestionamos, no, es que viene en la apostilla, nos dicen, no. Este es válido y no te doy el original, ¿no? La misma... Ellos no quieren hacer formato papel, entonces lo que quieren hacer, ellos mandan formato electrónico exactamente igual que nosotros a su sede. La diferencia, que yo creo que la nuestra es mejor, es que nosotros emitimos un justificante de ese depósito electrónico del documento y el particular puede comprobar la existencia del documento, porque las apostillas electrónicas existen desde hace muchísimo tiempo. Cuando se va a apostillar la firma del notario sí que hay un QR desde hace mucho tiempo y esa apostilla electrónica se puede comprobar, pero lo que nos faltaría sería que el notariado extranjero que deposita, los sudamericanos también lo están haciendo también ahora, tienen una sede electrónica también, y los argentinos y colombianos ya estamos recibiendo documentos con QR también, y eso sí que se pueden comprobar en las sedes electrónicas. Es el futuro realmente. El documento electrónico no tiene por qué no ser veraz, es decir, siempre que se pueda comprobar, claro, que se pueda comprobar en las sedes electrónicas. A raíz de esto, del futuro, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que está cambiando el mundo digital en relación a las notarías? Es decir, porque yo, tengo ganas, igual que mis compañeros, ¿no? de poder decir, voy a firmar y me voy a una sala y lo hago de forma telemática. Sé que ya se pueden hacer ciertas cosas así, ¿no? Desde el portal ciudadano y demás, pero ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿crees que vamos hacia eso? ¿Hacia que se pueda firmar escrituras, comprar viviendas, poderes notariales, crear empresas sin tener presente a la persona? ¿Crees que lo conseguiremos? Sí, yo creo que sí, se puede conseguir perfectamente bien. Es un avance tecnológico y el avance tecnológico, lógicamente, se tiene que llegar a implantar y se tiene que llegar a utilizar con normalidad, es cierto, ¿no? Es verdad que hay muchas veces desplazamientos, esperas en despachos, etcétera, etcétera. Siempre un mundo tecnológico agilizará mucho la tramitación. ¿Qué problema hay? Que no somos como muy partidarios de que todo sea electrónico, por lo que hemos hablado, ¿no? El equilibrio que existe entre el mundo electrónico y las suplantaciones de personalidad, las suplantaciones. Ahora vamos a un sistema muy
dignificado quizá con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede suplantar personalidades, puede suplantar voces, puede suplantar vídeos. Todo esto es tremendo. Entonces, es cierto que las suplantaciones en los correos electrónicos de las cuentas corrientes, hay gente que está cometiendo estafas por todo eso. Entonces, al final es cierto que dices, ese equilibrio hace que, bien, hay que aceptarlo, hay que hacerlo, se agiliza muchísimo los trámites, pero el mundo presencial, al final es que vamos a tener que comprobar presencialmente cualquier documento o cualquier presencia electrónica, porque ni siquiera nos vamos a poder fiar de los vídeos, ¿no? Entonces, por la inteligencia artificial. Entonces, es cierto que tenemos que tener ese equilibrio. Sí que se va a utilizar, sí que se va a implantar, yo creo que sí que se va a implantar, hay muchas cosas que se pueden hacer telemáticamente, y los sistemas electrónicos, lógicamente, sobre todo los que utiliza el notariado, como el portal Notariado de Ciudadanos, están comprobando la presencia, están comprobando la firma electrónica, están comprobando absolutamente todo para que haya... incluso tendremos a lo mejor caracterizaciones de las firmas o sistemas digitales de comprobación de firmas, de falsificación, de suplantación. Es decir, que todo eso se va a implantar y yo creo que sí que se va a hacer. Pero el mundo presencial para mí es muy, muy seguro, mucho más seguro. Lo que tratamos de dar seguridad, sin duda. Ahí el mundo presencial no puede competir todavía con el digital, ni lo competirá nunca, pero bueno, sí que se va a implantar, yo creo que sí. Muy bien. Miguel Ángel, tú eres preparador de opositores a notaría. ¿Qué consejo les darías a estos jóvenes que están empezando, que son tus alumnos, que se inician en esta profesión? Bueno, el consejo realmente es un poco que continúen, un poco con el legado que hemos tenido nosotros con nuestros antepasados, continúen ejerciendo bien la profesión, sobre todo ejerciendo la seguridad jurídica, que para eso nos llaman realmente, ¿no? Para que tengamos o implantemos una seguridad jurídica dentro del tráfico jurídico, y por lo tanto la formación que están teniendo ellos es, pues sobre todo en materia internacional, mucho mayor que la nuestra, con el tema de los Erasmus de universidad y de todo eso, y idiomas, están saliendo mucho más preparados que nosotros, con lo cual, y tecnológicamente también han nacido con un móvil, realmente, sí, eso es cierto. Porque realmente son muy jóvenes. Entonces es cierto que lo único que tenemos que preocuparnos con la preparación es la preparación jurídica, o sea, inculcarles la disciplina que tiene que tener el opositor, el trabajo duro que tienes que hacer solo. Eso es más complicado que en realidad todo el entorno, que yo creo que están muy preparados ahora mismo para eso. Incluso poseen habilidades blandas, o sea, de negociación, o sea, desde tu punto de vista, ¿no? que estás formando y que estás viéndolo a diario. Aparte de entender que sí tienen una carrera, que es gente que a nivel técnico es muy buena, ¿qué más cosas tú crees que les haría falta? Porque yo personalmente, cuando contratamos a gente en el despacho, son muy buenos a nivel técnico, pero les faltan muchas habilidades que son muy necesarias, por lo menos en mi sector. ¿Ocurre eso también a nivel notarial? Sí, porque no dejamos de tener un despacho abierto al público, tratamos con clientes, toda clase de clientes, toda clase de personas, toda clase de personalidades, con lo cual, como también es un despacho que ha abierto a la competencia, lógicamente pues tienes que ser amable, tienes que aguantar mucha gente, tienes que gestionar un poco tanto empleados, que también gestionamos los empleados, como clientes, es decir, al final montamos una empresa. Es una empresa, realmente. Y entonces una empresa que tienes que gestionar económicamente, personalmente, laboralmente, y luego encima hacer un trabajo bueno jurídicamente para que la gente venga a tu notaría, porque puede ir a la de enfrente, hay derecho de elección. Con lo cual es cierto que al opositor, después de aprobar, les damos clases de ética, clases de, de ética, le estamos inculcando una serie de trabajar bien, de hacer las cosas bien, de gestión empresarial, porque lógicamente también tienen que aprender a eso, hay gente que no lo sabe, que no sabe cómo ir, y esa empatía o esa, por decirlo así, con la gente, y ese saber aguantar quizá a lo mejor determinados momentos de tensión, sobre todo, que los hay. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Te gusta formar? ¿Es algo que porque no todos los notarios forman a opositores, y además es bastante exigente, porque tienes tu trabajo en notaría, luego tienes tus clases con los opositores? ¿Es algo que te ha gustado desde siempre? ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo? A mí el aspecto lectivo me ha encantado, siempre me ha gustado mucho. Me sirve incluso a mí para estar al día, lógicamente, al enseñarles a ellos tengo que previamente, además son muy exigentes, ellos vienen muy preparados, tienen mucha teoría, y entonces tienes que estar preparado precisamente para saber más o menos manejar. Te mantiene actualizado. Tienes incluso que hacer una labor psicológica, porque hay gente que viene muy envalentonada y tienes que saber bajarle los humos, hay gente que es muy temerata, que no voy a probar nunca, tienes que subirle, o sea, la labor psicológica también tienes que hacerla mucho.
Llevo mucho tiempo, llevo más de 30 años preparando, desde el año 90, no lo 91 sabía. prácticamente. Y bueno, muchas promociones. La oposición se compone de 4 ejercicios, 2 orales y 2 escritos. Yo preparo el primero de los escritos, que siempre es como más divertido porque es práctica, ¿no? Es práctica, no es tanta memorización, repetición, etcétera, etcétera. Entonces, pero la desventaja para mí es que vienen mucho más preparados, vienen con los 2 orales aprobados, con mucha teoría, entonces es muy complicado realmente saber llevarles, pero me encanta la formación y luego el meterme en la persona de cada uno, porque también no solo desde el punto de vista profesional, sino personal, tienes razón. Claro. O sea que muy bien, muy bien. Y cuéntanos ahora, he dicho antes que has escrito un libro, ¿cómo surgió eso? Porque es algo que no es habitual, ¿no? de escribir. De hecho, creo que hay otro notario que también está escribiendo un libro de casos, pero ¿cómo surgió esto? ¿Y por qué escribiste de las inversiones? Cuéntanos. Es curioso porque yo, cuando llego de notario a Torrevieja en el año 95, a mí los extranjeros me aterraban, porque lógicamente el extranjero tiene su ley nacional, que muchas veces es aplicable, con lo cual es cierto que, y luego toda la legislación de extranjería, que es muy cambiante, depende de las políticas extranjeras o la reciprocidad que puede haber entre países. Entonces, es cierto que yo cuando llegué a Torrevieja temían los extranjeros, y basta que los temiera para que lógicamente aquí tenía el 95% de los clientes. O 98%, porque además es que es de lo que nos nutrimos todos, ¿no? Entonces tuve que empezar a ponerme al día. Digo, esto hay que empezar a aprenderlo porque lógicamente no puedes estar aquí. Entonces empecé a investigar, empecé a tal y organizar todo el trabajo por materias, por formas, comparecencias, legislaciones de capacidad, legislaciones de tal. Toda esa documentación pues me servía para mí. Cuando conseguí una documentación bastante elevada, pues dije, voy a publicar en las revistas especializadas pues este trabajo por si a alguien le es útil, como a mí me es útil, por si a alguien le puede ser útil. Me salió un trabajo casi de 80 folios, o sea, una barbaridad, porque tenía mucha materia ya hecha. Y entonces yo lo publiqué y todo el mundo me llamaba de toda España, oye, enhorabuena, es muy claro, es muy no sé cuánto, no sé menos. Y digo, gracias, gracias. Y cuando empezó a pasar el tiempo, oye, tienes que actualizarlo. Digo, tengo que actualizarlo, claro, tengo que actualizarlo. Yo lo voy a actualizar para mí, pero volver a publicar otra vez. Con lo cual, es verdad que yo iba acumulando materia y bueno, y fue la pandemia, mala para mucha gente y buena en este caso para mí por este motivo, donde me dejó mucho tiempo libre para en casa empezar a recopilar todo y me salió un libro de 400 y pico páginas. Iba a publicar otra vez el trabajo, es decir, no lo iba a hacer como libro, pero con tanta página dije, es imposible, ya en una revista voy a colapsar 3 ediciones de una revista. Entonces digo, voy a publicar un libro porque no me voy a hacer millonario, que realmente no te hace millonario, ni mucho menos. Es decir, también te pagan muy poquito ante el editor, el publicar el tal, el no sé qué, no sé cuántos, al final te dan solo nada. Ganan ellos. Te dan efectivamente. Pero bueno, me dio la satisfacción de sacar el libro y la verdad es que está muy bien. Es una cosa que no había pensado, pero mira, salió. Claro, al final hay que, dentro de la adversidad, buscar la parte buena, ¿no? Y ese tiempo pues, te permitió algo que a lo mejor, si no hubiera estado, pues hubiera sido más difícil de gestionar. Seguro porque no tenía tiempo nunca para recopilar, redactar bien, esquematizar, era difícil. Qué chulo. Y ya para terminar, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿en qué sueñas? Sueños ya realmente pocos, ¿no? Porque, bueno, todavía me queda tiempo para jubilarme, es decir, que todavía tengo muchas cosas que hacer y soy de las personas que no voy a estar quieto, es decir, cuando me jubile no voy a estar quieto. Tengo cosas, proyectos y tengo cosas para hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que sí, me gustaría un poco que la gente no llegara, porque hay muchos operadores económicos, bancos, gestorías de bancos, que tienen al notario como una persona por la cual no tiene más remedio que pasar, pero que les molesta. Seguramente por su situación, a lo mejor económica, lo que sea, pues no consideran que el notario es útil, cuando realmente estamos muy preparados jurídicamente y sí seríamos muy útiles para ellos a la hora de preparación de minutas, de resumen de minutas, de cosas que sabemos que van a pasar y que no nos hacen caso, gestorías que decimos tal, no nos dejan alterar las minutas, no nos dejan intervenir en los documentos. Entonces eso que al final dices, ¿por qué no llegan a comprender que el notario no es un enemigo, sino que es al contrario, que está muy preparado jurídicamente para ayudarles realmente a aconsejarles y para evitar precisamente que la gente, por ejemplo, les tenga como, ¿sabes?, como abusadores, va al banco, parece mentira, ¿no? Entonces, es cierto que bueno, eso ha ido mejorando con la ley de créditos inmobiliarios, ahora que cogemos a la gente con las actas de transparencia y todo eso, que vamos un poco explicando un
poquito mejor la cosa, porque antes no nos dejaban ni eso. Ni de eso, hecho, ni es eso. verdad. La es abusividad verdad. del banco al final el tribunal la dictaba porque la gente prácticamente se enteraba de las condiciones cuando llegaban al despacho. Claro. Y, cuando se Y veía. eso ha hecho que, o sea, porque habrás firmado millones de actas de transparencia, ¿has tenido algún caso en el que el cliente ha dicho, no, esto no es lo que me han dicho? Sí. Muchos Fíjate, que se han levantado todo y se han es, ido. claro, Sí. todo eso no hubiese estado antes. Y luego sí es cierto que cuando les explicas las cosas desde un punto de vista imparcial, pues les decimos muchas más cosas que el banco, pues a lo mejor lo ha emitido, no tampoco un poco mala fe, pero sí que es cierto que tampoco le ha explicado del todo. Al detalle y las Al detalle. consecuencias. Cuando le explicamos cómo funciona un seguro, la forma de hacer un seguro, que no es obligatorio hacerlo con el banco, le estamos diciendo exactamente que la bonificación que tiene por el seguro a lo mejor no le merece la pena porque la cuota le va a subir muy poquito y a lo mejor el precio del seguro... Y eso el banco no lo dice, Eso el banco porque no lo quiere dice, vender. lógicamente. Tienen instrucciones, hay que vender tantos seguros, tantas televisiones. Sí. Oye, son competitivos, ¿eh? Los seguros de los sí. bancos ahora mismo tienen, porque como venden tantos, es cierto que tienen Pueden precios, tener mejor precio. Claro, y encima yo les digo también es verdad que los bancos tienen un vendedor y un seguro a lo mejor de mercado tiene un ordenador para hablar con el ordenador la atención personalizada también se paga, ¿no? Pero que el banco también te pueda aconsejar. Pero es cierto que ese equilibrio... Pero yo creo que aquí lo importante es la información. Sí. Es decir, la información para que el cliente final pueda elegir. Claro. Entonces la información es poder sin duda siempre, pero en este caso más, porque si tú no tienes opciones no puedes elegir y siempre tienes que tener opciones. Y eso es un poco a lo mejor lo que falta y que los notarios vosotros estáis haciendo. Con esa acta de transparencia que para mí ha sido uno de los mejores inventos, porque realmente la gente queda muy agradecida con eso. Es un momento en el que tienes con el cliente a tranquilo, sin el vendedor, sin el gestor, sin el tal, sin no sé qué, me puedes hablar y ellos te pueden preguntar. Y explicar, o sea que está muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad que sé que es complicado que me dediques este tiempo y además has venido hasta aquí. Y bueno, espero que os haya gustado, que como siempre hayamos aportado a vuestra información y para poder así saber más, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y dejadme en comentarios de qué queréis que hablemos en los siguientes vídeos y a quién queréis que entreviste y no me digáis un famoso porque eso va a costar más. Muy bien. Hasta luego.